La historia más reciente de Argentina siempre empieza con el mismo nombre, Juan Domingo Perón. Un nombre que sigue muy presente en la actualidad del país. En casi todos los discursos se marca la época de Perón como el inicio de la decadencia de la nación albiceleste. Sus nefastas políticas llevaron a la economía al abismo y antes de su llegada la economía argentina era la envidia del mundo y el propio Milei así lo afirma. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. Y la pregunta es, ¿realmente Argentina fue una potencia mundial? A principios del siglo XX, los ingresos por persona en Argentina estaban muy cerca de los países europeos. Entre 1870 y 1930, Argentina experimentaría un crecimiento que estaba por encima del promedio global y en muchos rankings entraba dentro del top 10 mundial. A primera vista parece que los datos respaldan esta hipótesis. Ahora bien, ¿y si os digo que realmente no es tan así? ¿Y si esta idea que nos venden Milei y otros tantos está bastante más alejada de la realidad? Y sí, más de uno se va a preguntar, ¿cómo cambiará mi vida si ahora descubro que Argentina nunca fue una potencia? Pues de ninguna forma. Tu vida seguirá siendo la misma y la gestión de Milei seguirá siendo igual. Pero el objetivo de este vídeo es explorar la parte más desconocida de la historia argentina y descubrir que los indicadores económicos hay que interpretarlos con cuidado. Y es que, como veremos en este vídeo, a pesar de los buenos resultados, la realidad de Argentina era más parecida a la de los años recientes que lo que nos pintan. Así que todo esto y más es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. El parto de Argentina no fue el más amable. Tras independizarse, perdió acceso a uno de los principales recursos que hasta aquel entonces sostenía la economía: la plata. Argentina formaba parte del Imperio Español y era parte de su ruta de la plata. Las minas de Potosí, en Perú, eran el corazón del sistema que bombeaba plata hacia Buenos Aires, con la cual podían pagar sus cosas. Con la salida de Argentina quedó fuera de ese esquema y la desaparición de la plata potosina, que representaba casi el 80% de las exportaciones virreinales, dejó a la región sin moneda y sin mercado. Resultado: recesión inmediata. El país tenía que reformar su modelo y los primeros recursos que se encontraron fueron el cuero y el tasajo, carne salada. Pero ya partíamos de un problema. El tasajo es lo que se conoce en economía como un bien inferior, es decir, algo que a medida que alguien se hace más rico, deja de demandar. Y a medida que las economías atlánticas se volvían más ricas, no compraban más tasajo, sino menos, limitando el crecimiento potencial de la nación. Argentina lo tuvo bastante complicado para encontrar un lugar y ya en 1824 pediría su primer préstamo externo. En 1824, la administración de Martín Rodríguez gestionó el empréstito de Baring Brothers, algo que podemos considerar como una de las peores operaciones financieras de la historia. El gobierno emitió títulos por un valor de 1.000.000 de libras esterlinas, pero los banqueros descontaron el riesgo por ser una economía joven e inestable. Para no meternos en jerga financiera, tras deducirse todas las comisiones y cobros de intereses anticipados, llegaron a las arcas 570.000 libras. Pensadlo así, es como si pides un préstamo de 1.000 euros, te llegan 570, pero tienes que devolver los 1.000 euros más los intereses. ¿Y para qué era necesario este préstamo? Bueno, se querían emprender varios proyectos para construir puertos y obras sanitarias, pero todo este plan se fue al carajo cuando inició la guerra contra el Imperio de Brasil. La guerra contra Brasil terminaría de ahogar la economía argentina, ya que atacaron el punto débil de su economía, su dependencia absoluta del comercio exterior. La Armada Imperial impuso un bloqueo naval sobre el estuario de Río de la Plata, impidiendo tanto la salida de cueros y el tasajo como la entrada de las manufacturas europeas. Esto de aquí fue una sentencia de muerte presupuestaria para la economía argentina. El principal flujo de ingresos del gobierno se había secado. ¿Y de dónde sacaron el dinero?
tuvieron que utilizar todas las libras del préstamo de Baring Brothers. Pero claro, esto no es infinito. Una vez agotado el crédito londinense y con el puerto cerrado, tuvieron que buscar una solución. Y esa solución fue la creación del Banco Nacional para financiar déficit. Ya os hacéis una idea de cómo lo hacían. Y a ver, no fue una decisión caprichosa. No había más remedio. En 1827 Argentina entró en default, algo que cerró el acceso de Argentina al crédito internacional durante casi 3 décadas. Todo paralelismo con la actualidad es pura coincidencia. Pero en resumidas cuentas, Argentina arrastraría las consecuencias de esto durante décadas y el primer intento serio de tratar de reformar el país se produciría en 1852. La hegemonía de Juan Manuel de Rosas se desmoronaría el 3 de febrero de 1852 en la batalla de Caseros. Tras la caída del régimen se instauró una nueva constitución solucionando parcialmente uno de los grandes problemas de la región. En resumidas cuentas, el problema que había hasta ese entonces es que Argentina era Buenos Aires y el resto. Buenos Aires tenía demasiada libertad para hacer sus cosas. Pero a partir de ese momento se sentaron las bases del federalismo fiscal, es decir, el gobierno central absorbería toda la recaudación del comercio para financiar así la provisión de bienes públicos en todo el territorio, algo que a las élites de Buenos Aires no les hizo ni puta gracia, llevando a una situación de guerra civil, y todo esto se resolvió en la batalla de Pavón, donde Buenos Aires aceptó la nueva constitución, aunque con algunas pequeñas excepciones. Después de esto se eliminaron las conocidas como aduanas secas. Básicamente Argentina tenía aranceles dentro del propio país, algo que era un completo disparate y evidentemente se eliminó. Mientras tanto, la matriz exportadora sufrió una transformación radical conocida como el ciclo de la lana. Las potencias europeas y norteamericanas demandaban lana a cantidades industriales y esto para las exportaciones de Argentina era una bendición, ya que cotizaba mucho más que el cuero o el tasajo. En 1870 la lana representaba más del 50% del valor total exportado. Ahora bien, esto planteaba otro reto, el del transporte, pero se solventó con relativa rapidez, ya que en 1857 se inauguró el Ferrocarril del Oeste, que marcó el inicio de la revolución del transporte en Argentina. Pero faltaba una cosita más: el sistema financiero. El sistema financiero era un completo caos, pero tras la creación del Banco Nacional en 1872 se trató de subsanar esa anarquía financiera, aunque hasta 1881 no se arreglaron todos los problemas, y es que hasta ese año Argentina carecía de una moneda nacional única. En Buenos Aires circulaba el peso papel inconvertible emitido por el Banco de la Provincia. Mientras tanto, en el interior las transacciones se realizaban con monedas de plata boliviana, onzas de oro españolas o chilenas y cuasi monedas provinciales. Tratar de hacer intercambios era un auténtico dolor de cabeza. Es decir, todo lo ocurrido entre 1853 y 1880 serviría para sentar las bases de la economía, la cual despegaría y llevaría a Argentina a los mejores años de su historia. Tras la consolidación del Estado-Nación en el 1880 se inauguró el mayor periodo de expansión material de Argentina. El primer vector de esta expansión fue el factor tierra, y es que en el 1879 se produjo la conquista del desierto, donde el Estado argentino se anexionó cerca de 20 millones de hectáreas de tierra que antes estaba dominado por indígenas. Ahora bien, la forma de repartir estas tierras no ha sido la mejor. A diferencia de Estados Unidos, que aplicó la Homestead Act para repartir parcelas pequeñas y crear una clase media rural, Argentina optó por la venta de grandes extensiones de tierra a un número limitado de familias y tenedores de bonos. Esto consolidó el latifundio como la unidad económica hegemónica. El capital extranjero empezaría a entrar dentro del país, sobre todo el británico, que financió la red ferroviaria, la cual pasó de 2.500 kilómetros en 1880 a 30.000 en el 1914. Pero claro, toda esa inversión se hacía para acabar en el puerto de Buenos Aires, es decir, todo se optimizaba para la extracción de recursos hacia Europa, pero
desatendían las necesidades del interior del país. Otro factor que favoreció esta explosión de la economía fue el factor trabajo. Millones de trabajadores europeos cruzaron el Atlántico atraídos por los salarios. Esto hizo que entre 1880 y 1914 la población se triplicase y evitó que los salarios suban demasiado. Ahora me explico. Lo normal es que si hay mucha demanda agraria, los salarios deben subir ya que hay poca mano de obra. Pero como llegó mucha inmigración extranjera, los salarios se han contenido más o menos en el mismo nivel, permitiendo mantener la rentabilidad del negocio. Ahora bien, lo que marcaría la verdadera revolución del modelo exportador argentino fue el frío. Sí, ahora me explico. Hasta 1880 la exportación de carne del país se limitaba al tasajo o al traslado de animales vivos, un proceso bastante ineficiente y muy arriesgado. ¿Y por qué se hacía así? Pues porque no podías transportar la carne ya que se ponía mala. Pero tras la creación del buque frigorífico, todo esto cambió ya que permitió exportar carne congelada. Y al pasar de vender tasajo, un bien barato e inferior, a vender cortes de calidad para la mesa de los consumidores británicos, el precio de las exportaciones argentinas subió como la espuma. Todo esto hizo que el crecimiento promedio de la economía se sitúe en promedio en un 6% del PIB, superando el ritmo de la expansión de la economía global. Ahora bien, esto tenía varios problemas. En primer lugar, dependían demasiado de las exportaciones y para más colmo, dependían de un solo país, o casi en su totalidad dependían de un país. La prosperidad no venía de un mercado interno robusto, sino de la salud económica de Londres. Cualquier resfriado de la economía británica provocaba una neumonía en el Río de la Plata, una fragilidad estructural que los contemporáneos subestimaron ante la embriaguez del éxito económico, pero esas debilidades se harían notar bastante rápido. Las debilidades se hicieron notar cuando toda la matriz exportadora se había orientado hacia el exterior. Esto mermaría de forma grave la competitividad de las regiones interiores. Las industrias artesanales de las provincias del norte y el oeste apenas enfrentaban competencia, ya que el coste de transportar las cosas desde el puerto de Buenos Aires podría triplicar el precio final. Esto hacía que los tejidos de Catamarca o las manufacturas de metal del Santiago del Estero subsistiesen no por su eficiencia técnica, sino porque la competencia externa no podía costear el flete hasta los mercados locales. Esto generó una marcada división territorial, ya que hizo que toda la actividad se concentre en Buenos Aires y que se desincentive el establecimiento de otro tipo de actividades, pero lo peor no fue eso. Este crecimiento validó lo que Heimer Minsky denominó como inestabilidad financiera. Básicamente, cuando hay momentos de bonanza, las empresas y los gobiernos hacen cosas un poco extrañas. Todo empezó con la Ley de Bancos Garantidos de 1887, algo que permitía a cualquier banco privado imprimir dinero, siempre que se compre bonos del gobierno como respaldo. Es decir, el gobierno emitía deuda para financiar su déficit y los bancos privados compraban esa deuda para ganarse el derecho a imprimir dinero. Entre 1886 y 1889 la oferta monetaria se duplicó, pasando de 85 millones a 170 millones de pesos en papel. Y esta liquidez excesiva no se dirigió a la inversión productiva, sino a la especulación inmobiliaria y bursátil. El precio de la tierra en el centro de Buenos Aires se multiplicaría por 5 en solo 3 años, algo que indicaba que algo iba mal. Y aquí volvería a aparecer un protagonista que ya os hemos presentado: Baring Brothers. Baring Brothers era el banco encargado de intermediar con Argentina, pero tenía una cláusula muy especial, y es que Baring se comprometía a que si los inversores privados no compraban los bonos argentinos, la entidad compraría esos bonos con su propio capital. Vamos, que el riesgo se lo comía el banco y la chispa no tardaría en saltar. Todo empezó cuando se intentó colocar deuda por valor de 2 millones de libras esterlinas destinadas a las empresas de aguas corrientes. Pero claro, cuando salió a ofrecerlos se encontró con que nadie quería esos papeles, ya que los inversores británicos han visto cómo el gobierno perdió el control de la inflación, y esto obligó a Baring a comprar la totalidad de esos bonos. Esto hizo que la entidad tuviese un descalce de liquidez mortal, es decir, que no podía pagar a tiempo. No es que no podía pagar, es que no podía pagar a tiempo.
que son cosas diferentes. Esto obligó al Banco de Inglaterra a organizar un rescate de emergencia para evitar una catástrofe financiera global, ya que Baring era un pilar central de la City de Londres. Recordad que en aquel entonces Londres era la capital financiera mundial. Mientras tanto, la economía argentina sufrió de un golpe tremendo. El servicio de la deuda externa consumía para el 1890 el 60% de los ingresos del tesoro y representaba el 50% del valor total de las exportaciones. Y al declararse el default, la confianza se desplomó. El PIB se contrajo en un 11% en 1890 y continuó cayendo en 1891, acumulando una recesión de un 15% en términos per cápita y una inflación de cerca de un 100%. Esto de aquí le costó a Argentina prácticamente una década de austeridad fiscal e ingeniería monetaria, algo que logró corregir en buena medida. El riesgo país pasó de 500 puntos a 150, pero a un coste muy elevado. Pero cuando pasó la peor parte de la crisis, aparecería otro problema que ya se había cultivado décadas atrás. Entre 1900 y 1912 la economía argentina presentaba unas cifras envidiables. Ahora bien, muchas veces esto se define como crecimiento sin desarrollo inclusivo. Sí, las métricas mostraban cómo Argentina estaba en el top 10 de las naciones con más PIB per cápita del mundo. Pero aquí hay varias cosas. Por un lado, hay que tener cuidado cuando interpretamos los datos de estas épocas, ya que básicamente son estimaciones. No se hacía contabilidad nacional como se hace ahora para medir la actividad económica. Cuando se habla de datos del PIB, en esas épocas hay que fijarnos tanto en la cantidad, es decir, que si el PIB per cápita es 5.000, no quiere decir nada, sino más bien en la tendencia, es decir, si crece o baja. Pero aparte de esto, hay otro problema aún más grave, y es que este crecimiento era tremendamente desigual. ¿Por qué? Acordaros cómo se repartió la tierra. A diferencia de Estados Unidos, que aplicó la Homestead Act para repartir parcelas pequeñas y crear una clase media rural, Argentina optó por la venta de grandes extensiones de tierra a un número limitado de familias y tenedores de bonos. Esto consolidó el latifundio como la unidad económica hegemónica. El monopolio legal de la tierra hizo que el 1% más rico de la población capturase cerca del 30% del PIB, una cifra que duplicaba a la de los países como Australia o Canadá. Y ojo, era un monopolio fruto de la regulación. El Estado, al restringir el acceso a la tierra, protegió a los grandes tenedores a expensas de los inmigrantes y los emprendedores. Esto para los inmigrantes que vinieron en búsqueda de la prosperidad les generó un enorme problema. Fueron atraídos por la promesa del ascenso social, pero se encontraron con una gran barrera de entrada en el mercado de propiedad. Al no poder comprar, se tuvieron que convertir en arrendatarios y el contrato medio de un arrendamiento era de apenas 3 años. ¿Para qué voy a invertir en mejorar mis tierras si a los 3 años me voy a tener que ir? El resultado era una agricultura extractiva que solo buscaba maximizar la producción inmediata. Esto evidentemente era algo insostenible y todo esto estalló con el grito de Alcorta, con una huelga que paralizó la cosecha de maíz y se extendería a toda la región. Pero los problemas solo acababan de empezar. La Primera Guerra Mundial le asestaría otro duro golpe a la economía argentina, ya que haría evidente la enorme dependencia del exterior. Lo primero que se hizo fue un decreto de urgencia que cerraba todos los bancos y la bolsa de comercio durante una semana. Cuando se declaró la guerra, los inversores británicos y franceses vendían todos los activos que tenían de los mercados emergentes para conseguir oro. Esto generó un sudden stop o parada súbita y el gobierno se vio obligado a suspender la convertibilidad del oro para evitar una crisis como la de los años 90. Aparte de esto, la interrupción de la globalización mercantil golpeó con violencia a la economía real a través del canal energético. La matriz productiva nacional presentaba una dependencia casi crítica del carbón de Cardiff. Este carbón era crucial para el funcionamiento de las locomotoras y las calderas de los frigoríficos. Esta escasez de carbón obligó en algunos casos a quemar maíz y leña para mantener
servicios mínimos y para el Tesoro Nacional esto fue catastrófico. El Tesoro Nacional obtenía casi el 60% de sus recursos de los impuestos de la importación y con el estallido del conflicto estos ingresos se evaporaron. La crisis hizo que el PIB se desplome en cerca de un 20% entre 1913 y 1917, una caída superior a la de la crisis de los 90. 1890. La guerra hizo evidente que la prosperidad no se cimentaba en el aparato interno de Argentina, sino en su enorme dependencia del exterior. Cuando los cañones callaron allá en el 1918, Argentina reflotó, empobrecida y con la certeza amarga de que su destino material se decidía en Londres y no en Buenos Aires. El último coletazo de prosperidad lo vieron en la década de los 20. Y de nuevo, no fue una prosperidad causada por alguna revolución dentro de Argentina, sino porque estábamos en el contexto de los felices años 20, y Argentina pudo volver a subirse a la ola de la prosperidad, pero no durarían demasiado, ya que con el crack del 29 todo eso se esfumaría. Durante los años 30 las economías europeas sufrirían las consecuencias de esta crisis y luego llegaría la Segunda Guerra Mundial. Y en esa época sí que llegaría Perón. Pero con lo que quiero que os quedéis es que Argentina nunca pasó el tutorial para ser una potencia económica. Se ha quedado en lo básico. Ha desarrollado una matriz exportadora. Sí, pero ya está. Esos espectaculares datos de crecimiento no iban acompañados de algo sólido. Era la inercia de pasar de ser una economía sin nada a tener un aparato agrícola más o menos funcional. Pero ahí se quedó. Por tanto, Milei lo que puede conseguir no es que Argentina vuelva a ser una potencia mundial, sino que por primera vez en su historia, Argentina sea una potencia mundial. ¿Y vosotros, conocíais esta parte de la historia de Argentina? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.